Tengo el gusto de presentar a la doctora Andrea García Rodríguez. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM en México. Estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y lengua y cultura hispánica en la UNAM. Sus investigaciones abordan las trayectorias intelectuales y artísticas del arte popular en México, Guatemala y Perú en la primera mitad del siglo XX, así como las redes que contribuyeron a su discusión y circulación. Es miembro del Seminario Permanente de Investigación sobre Revistas de América Latina, Espiral, entre otros seminarios de investigación. Actualmente se desempeña como investigadora en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. El tema que nos presenta hoy día a Andrea es resultado de su tesis doctoral, México y Perú, evocaciones del pasado desde el ímpetu moderno. Le damos la bienvenida a Andrea y nos sentimos honrados de tenerla con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Adelante. Ay, muchas gracias, Fernando. Yo estoy aún más contenta y estoy aún más honrada. Primero quisiera agradecer muy profundamente a la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy muy agradecida por la invitación, muy en particular al doctor Fernando Villegas, a quien pues le debo no solo una interlocución ya de algunos años y una amistad, sino también reflexiones que siempre han sido muy estimulantes para mí. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y de compartir con ustedes pues esta investigación que fue mi investigación doctoral. Digamos que es un pedacito de las reflexiones que fueron desarrollándose en un periodo de 5 años aproximadamente y que por supuesto se nutrieron de la ayuda y de la colaboración de muchas personas, entre quienes está Fernando, pero también digamos de visitas, de intercambios. Siempre una investigación se nutre de muchas colaboraciones, entonces, están presentes muchas voces, digamos, en este trabajo que voy a presentar. Además de eso, de sentirme muy honrada, de agradecer, por supuesto, como les decía, a la universidad, también quería platicarles un poquito. Voy a estar volteando por acá porque acá tengo el texto. Primero voy a compartirles mi pantalla para que podamos ir siguiendo la presentación que tengo preparada para ir acompañando la ponencia. Déjenme, ahí está. Tema que voy a presentar está, por supuesto, relacionado con la tesis de investigación, que es un poco más amplia porque mi tesis tenía que ver con el arte popular, pero al mismo tiempo es una pregunta, digamos, más universal, que tiene que ver con aspectos que relacionan a los artistas, pero también a los poetas, a los intelectuales, a las escritoras de los años 20 y los años 30, y que cada que uno vuelve a esa época resuena una y otra vez y digamos, vuelve esta pregunta. Por eso el título de Evocaciones del pasado desde el ímpetu moderno, ¿no? Porque hay ahí un juego que quería sugerir algo contradictorio, hay ahí un ir y venir constante de las reflexiones que son lo que me gustaría proponer aquí para articular la relación entre México y Perú, ¿no? Un primer elemento que quisiera mencionar es que lejos de insinuar que México y Perú tuvieron, digamos, condiciones iguales o que tuvieron trayectorias similares o idénticas, efectivamente, México y Perú en estos años compartieron muchos rasgos, compartieron muchos elementos y además compartieron muchos agentes que transitaron por ambos países y que estuvieron, digamos, coordinándose y conectando saberes en ambos países, ¿no? Eso va a ser muy interesante, más adelante lo voy a tratar con más detalle, pero ese es un elemento muy importante para entender la relación que quiero proponer, ¿no? Que se trata no de una condición de igualdad, sino de condición de experiencias compartidas, de búsquedas compartidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a abordar hoy es quizá un poco más amplio, pero también más complejo, ¿no? No hay una respuesta, eso
en definitiva, sino hubo muchas respuestas durante esa época. Se trata de una pregunta que vuelve una y otra vez cuando pensamos en aquellos años. ¿Por qué los y las artistas de aquella época, que tan fervientemente proyectaron visiones luminosas hacia el futuro, desarrollaron a la par una profunda indagación sobre el pasado? ¿No? Son artistas, como les decía, pero también poetas, escritoras, intelectuales, que pensaron de manera muy importante en el futuro y proyectaron esto que imaginaban como una vanguardia, ¿no? Vanguardias que fueran más allá, que fueran más adelante para imaginar futuros de progreso, futuros con luz eléctrica, con publicaciones que circularan y que conectaran América Latina desde diferentes puntos. Imaginaron países con mucho mejor, digamos, condiciones políticas, pero también con mucho mejor escenarios artísticos, con escenarios más plurales y amplios, ¿no? Imaginaron realmente países a la vanguardia, pero también fueron artistas e intelectuales y pensadores que en muchos sentidos pensaron constantemente en el futuro, ¿no? Y esto se puede ver mucho en las imágenes. Entonces, algo que me inquieta y que está presente en este sentido, ay, déjenme quitar esta, no sé si se ve una etiqueta que a mí me sale, espero que no. Pero Sí se bueno, está viendo, Andrea, perdón, así se sí está se viendo, está viendo. ¿verdad? Denme un segundo y la quito para que no nos interrumpa. Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, una de estas preguntas, muchas gracias, Fernando. Una de Sí, estas no. preguntas es, ¿por qué en medio de las proclamas de progreso y el estruendo de la modernidad, porque recordemos que era una época profusamente volátil, cambiante, llena de innovaciones tecnológicas, pero también como de mucha conectividad, ¿no? ¿Por qué en esa época las imágenes creadas por los artistas de esa época persistían en su afán por mirar atrás, ¿no? Materializando sus aspiraciones, a veces bajo la forma de una vasija, otras bajo la apariencia de un tapiz, otras bajo, digamos, objetos materiales que evocaban el pasado, que indagaban el pasado, ¿no? Si bien aparentemente contradictoria, esta búsqueda en simultáneo también fue enormemente productiva y fue un rasgo que nuestros países, México y el Perú, compartieron, ¿no? Y ese es uno de los elementos que quisiera destacar. Ambos países compartieron esta búsqueda en simultáneo porque, por supuesto, tenían historias muy importantes y que además les presentaban un problema significativo para esa época. Eran varios pasados, no era una sola cultura dominante. Sí, hubo culturas muy fuertes, ¿no? Por supuesto que eh, en México la cultura maya o la cultura del centro del altiplano fueron culturas muy, muy fuertes, pero no fueron las únicas. Y hubo contactos y, digamos, relaciones muy fuertes y muy dinámicas. Eso sucede también en el Perú, ¿no? Si bien los incas fueron muy fuertes, también hubo culturas toda la costa del Perú que fueron diversas y muy distintas. Entonces, digamos, son dos países que se están debatiendo en esa forma los pasados, ¿no? Hay muchos pasados que están en discusión y por eso también se vuelve tan productiva esa búsqueda, ¿no? Eh, para ambos países, la búsqueda por su pasado, aquí creo que, sí, ahí está. Para ambos países, la búsqueda por su pasado fue un potente detonador para indagar hacia rutas visuales y materialidades que habían permanecido al margen hasta entonces, como lo fueron los hallazgos arqueológicos y el arte popular, conocido por aquellos años como industrias manuales. La siguiente imagen es un buen punto de partida para iniciar esta exploración sobre el pasado como detonador de reflexiones. Observamos el fragmento de un textil, un zarape para ser más precisos, que muestra la representación de un animal que sostiene una flor en el hocico. Su cuerpo se compone de rayas y pequeñas manchas que recubren su cuerpo. Es un jaguar. Y bueno, aquí observamos ya, digamos, yo había hecho una selección más minuciosa aquí arriba de esta pieza muy en específico, este elemento representativo de lo que íbamos a ver. Y este elemento es
lo escogí porque es realmente interesante y provocador en términos de cómo relaciona a México y Perú de una manera muy plural, ¿no? Entonces, van a ver que empieza por ser una imagen pequeñita y quizá muy sencilla, ¿no? Vemos este animal con rayas, como les decía, que podría ser extraño, pero como también mencionaba, es un jaguar y que pertenece a esta pieza que se publicó en 1922. Es un zarape que publicó Dr. Atl en ese año. Recordemos que en 1922, en 1921 se celebraron tanto en México como en el Perú los centenarios de independencia y se hicieron grandes festejos, grandes conmemoraciones en muchos lugares de los respectivos países. Por supuesto, una delegación peruana viajó a México, una delegación mexicana viajó al Perú y hubo una serie de intercambios en muchos sentidos en términos culturales, ¿no? Uno de los elementos que provocó esos encuentros artísticos y culturales fue una exposición que se organizó en México de artes populares. Eh, Fue muy significativa y Dr. Atl, o Gerardo Murillo, un artista proveniente de Guadalajara, pero que para ese momento ya era muy importante porque había estado como profesor en la academia y tenía, digamos, ideas muy revolucionarias sobre el arte y sobre la agrupación de artistas. eh, Contribuyó con esta publicación, que no es propiamente un catálogo, pero con esta publicación de artes populares, ¿no? Entonces, en esta publicación aparece esta imagen que vemos y que tiene que ver, por supuesto, con este tema que estamos como, explorando sobre el pasado, ¿no? Eh, bueno, él publica esta imagen en un año en el que coincidentemente también llega un artista peruano a México, ¿no? Antes de señalar quién es, quiero mencionar algo importante sobre esta pieza. A inicios del siglo XX, en Teotitlán del Valle, Oaxaca, acá en México, se fue incorporando paulatinamente la figura del jaguar en los zarapes, sustituyendo los diseños de patrones de rombos y formas geométricas que eran habituales. Esta pieza en particular que estamos viendo demuestra ese cambio y ha sido reconocido por el Museo Textil de Oaxaca como el ejemplar más temprano que se conoce. Apareció, como les mencionaba, en el segundo volumen del libro, de la obra de las artes populares en México. Entonces, lo que vemos no solo es una pieza que podríamos entender como un zarape, una pieza que entraría, digamos, en este gran término de arte popular, sino también es una pieza innovadora en sí misma porque muestra un cambio sustancial que sucede en Teotitlán del Valle, que además es un lugar importantísimo en términos de creación de textiles, y es una innovación, ¿no? Muchas veces pensamos en el arte popular, en las artes populares como, digamos, tradiciones que no necesariamente se mueven o que no cambian, sino que permanecen, pero también las artes populares tienen innovaciones y tienen procesos de transformación. Y este momento en particular y esta pieza en específico nos demuestra ese cambio de un tipo de zarapes que generalmente usaban, digamos, diamantes y formas muy abstractas, se incorpora un elemento figurativo como el jaguar y transforma de alguna manera la pieza y los diseños, o sea, realmente se vuelve un elemento transformador, ¿no? Por eso es tan interesante cómo esta imagen conecta varias cosas, ¿no? Y ahora vamos a continuar. Bueno, entonces esta imagen se publica en 1922 y es ese mismo año cuando José Sabogal y María Viese, su esposa, viajaron a México como parte de su luna de miel. Fue un año fructífero y lleno de encuentros con diversos artistas mexicanos que les permitieron entrar en contacto con el panorama artístico mexicano. Sabogal fue testigo de los proyectos muralistas que iniciaban su labor en la Ciudad de México y en Guadalajara, a la vez que conoció el enorme entusiasmo que circulaba entre varios artistas tapatíos por investigar las tradiciones de arte popular en distintos lugares del país, ¿no? Este es un elemento importante. Los artistas
están en ese momento investigando, conociendo, y bueno, esto es algo que también el doctor Fernando Villegas ha trabajado, ¿no? Este punto muy, digamos, de convergencia en el que José Sabogal entra en contacto con estos proyectos que surgen, y muchos son de artistas tapatíos que están investigando a lo largo y ancho del país el arte popular, ¿no? Entonces, es muy probable que Sabogal haya conocido este proyecto de Dr. Atl porque, bueno, por un lado, Dr. Atl ya había publicado una edición anterior en 1921, pero por otro lado, sabemos que José Sabogal, hacia mediados de la década de los 20, empezó a trabajar en sus propias investigaciones sobre el arte popular peruano y alrededor de 1939 empezó a escribir, digamos, a escribir textos sobre artes populares peruanas, ¿no? Así se llama, que fue publicado posteriormente. Entonces, en realidad hay una relación, digamos, de publicación o editorial, como un proyecto editorial muy cercana entre este proyecto de Dr. Atl y José Sabogal. Ahí hay también un vínculo mm, muy nutrido, muy interesante, que aún falta por explorar y que tiene de alguna manera evidencia o que queda sellada en esta imagen que conecta, por un lado, a Dr. Atl, por otro lado, el inicio de José Sabogal cuando llega a México y luego una imagen que continúa. Bueno, sabemos también a mediados de los años 20 Sabogal inició sus propias investigaciones, como les decía, cuyos frutos pueden verse en la obra Artes Populares Peruanas, que empezó a escribir en 1939. Por eso no resulta extraño que más de 10 años después de su viaje a México, Sabogal se haya inspirado en este zarape de Teotitlán del Valle que Dr. Atl incluyó en su obra. Entonces, esta es la obra de Dr. Atl. Digamos, ya también formó parte de una de las portadas, entonces aquí se ve como más, de manera más completa las dos. Esta es una imagen que quería incluir un poco para que imaginaran cómo fue esa exposición, que fue el marco de la publicación del libro, ¿no? Aquí se alcanza a ver dónde se presentaban, a ver si puedo hacer un zoom, creo que no, donde se presentaban los textiles, ¿no? Entonces, realmente fue una exposición muy importante en México y además hubo pequeñas, digamos, como que se fue moviendo, esa gran exposición se hizo más pequeñita y se fue presentando en varios lugares como la universidad, así que no sería demasiado descabellado pensar que Sabogal alcanzó a ver algún resquicio de aquella exposición, ¿no? Sería fascinante, pero eso sí no lo sabemos. Acá quería, antes de presentarles esa imagen que crea Sabogal, quería un poco que viéramos este panorama de contactos, porque esto, digamos, es la plataforma para que entendamos mejor cómo viajan muchos de los elementos y de las ideas que están presentes, ¿no? Es difícil poder decir cómo una idea tan cercana entre México y Perú se transfirió, ¿no? ¿Cuál fue la raíz original de cómo esa idea viajó? Pero sí podemos asentar que hubo múltiples traslados y contactos entre varios artistas e intelectuales peruanos y mexicanos y que constantemente, digamos, entraron en contacto e intercambiaron conocimiento. Entonces, aquí quise hacer algunas menciones. Por ejemplo, sabemos que Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo en México y varios miembros del APRA, por supuesto José Sabogal y María Viese, que ya lo había mencionado, pero por supuesto, en la década de los 35, de los 30 también Julia Codecido y Carmen Saco estuvieron en México, ¿no? Entonces, y bueno, Moisés Sáenz, que vamos a mencionarlo un poco más adelante, también es una figura importante que viaja al Perú y que reside allá durante varios años. Entonces, por eso un poco esto permite enmarcar cómo varias de las ideas que tienen que ver con el pasado y con la búsqueda de los orígenes se transfieren a partir de estos contactos y a partir de estas relaciones y estos artistas viajeros, ¿no? Es tan importante en ese sentido como cruzar, ¿no? Cartas, cruzar chismes que se escribían, cruzar múltiples materiales, porque permite de alguna manera reconstruir ese escenario.
Entonces, bueno, ahora sí quería mostrarles esa pieza que da lugar a la obra de José Sabogal. Esta es una portada que realizó Sabogal para precisamente Moisés Sáenz. Sabogal empleó ese icónico motivo de cambio, de diálogo, porque ya vimos que el jaguar no es solamente un motivo, sino es la huella de una transformación completa en la tradición textil de Teotitlán del Valle, ¿no? Entonces, en sí mismo, el jaguar marca cambios, digamos, en tradiciones del arte popular y luego se va transformando en múltiples cosas, se va diversificando en múltiples medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, este icónico motivo es utilizado para ilustrar el libro México Íntegro de uno de sus amigos mexicanos más cercanos durante la década de los años 30, que es Moisés Sáenz, ¿no? Sáenz fue un educador y un diplomático mexicano que en el año 1931 viajó por primera vez al Perú como enviado especial para hacer una investigación profunda sobre las poblaciones originarias en el Perú, en el Ecuador, en Guatemala, y de alguna manera elaborar una evaluación más amplia de cómo podía desarrollarse una mejor relación con poblaciones originarias en estos países que eran semejantes poblacionalmente a México, ¿no? Entonces, su papel fue muy importante porque le permitió hacer múltiples contactos, entró en contacto con José Antonio Encinas, por ejemplo, con diversos educadores y fue formando una red importante de indigenistas que tendría mucha relevancia hacia los años 40. Entonces, de alguna manera, Sabogal también fue cercano a este personaje porque Sáenz estaba muy interesado en el arte mexicano y Sabogal conocía mucho sobre arte mexicano, conocía, por supuesto, vastísimamente sobre arte, pero también sobre arte mexicano, había sido testigo personal de primera persona del muralismo y del desarrollo de experimentos, experimentaciones artísticas en México, había estado presente, digamos, en el surgimiento del grabado. Entonces, realmente es un testigo fundamental en la historia del desarrollo del arte mexicano, también, por supuesto, el peruano. Entonces, es una figura muy importante y de ese modo Sáenz y Sabogal hacen un lazo muy interesante, ¿no? Pero, ¿por qué el jaguar? ¿Por qué Moisés Sáenz? ¿Por qué José Sabogal deciden emplear este símbolo? ¿Qué resulta tan detonante para ellos? Y bueno, resulta que Moisés Sáenz lo señala hacia el interior del libro y él, para Sáenz esta imagen es también relevante porque juega un papel fundamental en la reflexión sobre la inclinación artística de las poblaciones originarias, ¿no? Sáenz dice, cito esto, los zarapes que los indios de Oaxaca tienen en más estima son de un quieto color gris, sin otro adorno que algunas fajas negras y blancas a los extremos y la representación simplificada de un tigre al centro. La figura del animal es el elemento principal, importante sin lugar a dudas. ¿No es acaso el jaguar, personaje distinguido en las mitologías indias? El de los zarapes, negro y plomo, es un tigre conservador e inofensivo, aprisionado en la trama de la tela. Muy sombrío, se habrá dicho el zarapero. Pongamos un poco de color. Los dientes, esos colmillos cuadrados, hagámoslos de rojo colorado vivo. Ya está. Un feroz animal, macizas garras, piel manchada de negro, fauces ensangrentadas, demasiado fiero, pues coloquemos en el hocico una florecita. Y ahora no queda sino un tigrillo travieso que juega con una flor. El zarapero de la casa vecina también teje su fiera. Los colmillos de esta no eran rojos ni les puso flor en la boca. En cambio, se le ocurrió adornarlo con una bandera mexicana. Una bandera verde, blanca y colorada en la extremidad del rabo. Cierro cita. Esta es una cita, si se fijan, con un tono sutilmente lúdico, ¿no? Está de alguna manera jugando, pero también está demostrando cómo hay un juego de diseño profundo en los creadores textiles, ¿no?
cómo hay un ímpetu hacia el color. Para este pensador y diplomático, el arte había sido una vía de salvación entre las poblaciones indígenas frente a la violenta conquista española. Es decir, cuando en las luchas y durante el periodo de la conquista, para Sáenz el arte había sido ese elemento que permitió de alguna manera sobrevivir, ¿no? El genio del artístico de la raza, afirma Sáenz, nos salvó de la barbarie y la desintegración completa. Y cierra aquí su cita. Así, mediante la actividad creadora y en particular la expresión plástica, los indígenas habían reencontrado un sentido vital y la unidad espiritual perdida tras la invasión extranjera. Frente al gris panorama al que se enfrentaron durante siglos, el color se configuró como una respuesta y un modo de resistencia artística. Entonces, un poco para ir atando estos hilos, vamos viendo cómo para Sáenz el color era un elemento del arte fundamental que de alguna manera era la manifestación del genio artístico originario, ¿no? De los pueblos originarios, de los pueblos anteriores a la llegada de los españoles, ¿no? Es muy importante este argumento porque va a permitir algo que se va a construir durante esos años, que es establecer continuidades, ¿no? Y eso lo voy a mencionar un poco más adelante, pero mm, este argumento de que hay un genio artístico innato desde antes de los españoles y de alguna manera eso permite explicar los procesos y la producción artística, que por supuesto hay que recordar que en ese momento está en proceso de reconceptualización. Eh, Antes de este periodo de los años 20, la producción prehispánica no se imaginaba como algo artístico necesariamente, ¿no? Era imaginado como piezas arqueológicas, digamos, podía irse a muchos otros destinos, pero no necesariamente el destino artístico, ¿no? Entonces, es importante reconocer que es este momento en el que ese proceso se empieza a esos materiales, esos objetos se empiezan a reconceptualizar como arte, ¿no? Para ello hay procesos como detrás, no es propiamente el tema de hoy, pero sí es importante reconocer que eh, es este momento en el que figuras como justamente las que estamos abordando son las que promueven que esos objetos empiecen a ver de manera estética, ¿no? Y que ciertos rasgos de ellos empiecen a destacar. Entonces, por eso también es significativo y me parece fundamental pensar en piezas como la que estamos viendo. Quizá podríamos pensar, ¿por qué no iniciar con una pintura? ¿Por qué no iniciar con un óleo? Bueno, en esta imagen, que también es una imagen, podemos de alguna manera identificar toda la vasta producción de relaciones que se dan entre México y Perú, ¿no? Entonces, por eso resulta tan importante en ese sentido. Bueno, entonces avanzó. Me interesaba un poco dar a conocer estas rutas diversas que se dan con el jaguar, ¿no? Como es un ícono, es un motivo que es de Teotitlán, pero luego aparece en un libro de Doctor Atl y luego eso conecta con José Sabogal. Por supuesto, José Sabogal conoció a Doctor Atl. Y a varios, digamos, de los artistas de Guadalajara, porque además José Sabogal estuvo ahí. Al mismo tiempo, Sabogal estuvo en contacto con Moisés Sáenz, que era de otro grupo y era de otro momento y que conoce décadas, digamos, una década después, pero esto conecta, digamos, intereses y búsquedas en muchos sentidos, ¿no? También esto tiene que ver con el lugar que hoy le hemos empezado a dar a los textiles, ¿no? Una reflexión mucho más profunda sobre qué lugar ocuparon los textiles en nuestros países en particular. Y quizá sería válido decir que en el Perú los textiles ocuparon un lugar aún más preponderante, ¿no? Porque los textiles fueron, por un lado, fueron fundamentales en los hallazgos arqueológicos para
conocer más sobre las capas y sobre la estratigrafía, pero también los textiles, pues hay una larga tradición de textiles y de, digamos, de fabricación de estos en el Perú. Entonces, es muy importante también reconocer cómo estas materialidades nos permiten aproximarnos a estas preguntas sobre el pasado de otra manera, ¿no? Y quizá nos resulta más familiar pensar en el pasado cuando vemos un textil que cuando vemos un óleo, ¿no? Quizá esa misma imagen se traduce en elementos simbólicos distintos y por eso es tan significativo este elemento, ¿no? Me interesa aquí marcar el énfasis en la materialidad del objeto y sobre el cual está plasmada esta imagen, nos dice mucho también de cómo fue apreciado, ¿no? O cómo fue relegado en cierta forma. Entonces, hoy, digamos, podemos entender mejor ese lugar de los textiles. Quería un poco mostrarles acá tengo una muestra de un textil muy semejante, es un textil que tenemos en la colección Ruth Lechuga, aquí en el Museo Franz Mayer. Es un textil de 1960, pero en realidad evoca ese periodo que está, digamos, plasmado en la imagen de Dr. Atl, ¿no? Cuando los jaguares eran la imagen central de los árabes. Y bueno, aquí un poco les incluía algunas vistas un poco más amplias de la exposición en la que está expuesto, porque justamente tiene que ver con esta reflexión sobre los textiles que hay actualmente, ¿no? Entonces me interesaba mucho ver cómo se sitúa y cómo se pueden repensar estas imágenes que han circulado de manera tan rica, ¿no? Entre nuestros países y cómo de alguna manera hoy se pueden insertar y dialogar con piezas pues mucho más relacionadas con el diseño contemporáneo. Esta es una exposición Hilando Rituales, 10 años de Billou, que por supuesto conmemora los 10 años de este atelier de diseño social que se dedica a hacer tapices, tapetes y algunas otras piezas textiles, pero que ha estudiado como con mucho detenimiento los textiles en Teotitlán del Valle. Entonces, justamente incluyeron una de estas piezas muy semejantes a la, a la de Dr. Atl en su exposición, ¿no? Por eso también es muy interesante estos recorridos que nos permite ver. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis de recorrido, quisiera un poco volver a esta imagen porque un poco nos permite ver cómo se presenta un elemento característico en las reflexiones sobre el pasado, ¿no? Y que era lo que les mencionaba. A partir de esta imagen es posible identificar cómo se van construyendo líneas de continuidad a través de los objetos y del arte, ¿no? Las continuidades supusieron la existencia de un hilo conductor del genio artístico que atravesaba varios siglos y permitía vincular el esplendoroso periodo prehispánico con el presente, ¿no? Estas continuidades fueron fundamentales para que hoy pensemos, digamos, en formas de un, digamos, arte popular o de que el arte prehispánico forma parte de la historia del arte nacional, ¿no? Son procesos de continuidad que se tuvieron que formular y construir en ese momento para que hoy podamos entender, digamos, el arte nacional como el prehispánico, el virreinal o colonial y el moderno, por ejemplo, ¿no? O el republicano. Es decir, esas construcciones de continuidad de alguna manera se articularon pues en estos periodos y a través de procesos complejos que tienen mucho que ver con cómo se trazaron estos diálogos, ¿no? De esta manera se restituían vínculos, sobre todo en el caso del jaguar que vemos, que durante un largo periodo de años fueron absolutamente negados, y en ese sentido me refiero a los textiles, ¿no? Me parecía importante también hacer esta reflexión en relación con objetos que durante su momento estuvieron en profundo cuestionamiento
sobre si eran o no, sobre si valían o no, sobre si estaban a la misma altura o no que el arte, ¿no? Hoy creo que tenemos otras herramientas para pensar en eso, para articular respuestas distintas y que no sean necesariamente binarias, sí o no, y que permitan ser como más ricas, que recuperen un poco estos diálogos y estos tránsitos que mencionamos, ¿no? Sin duda, en la búsqueda por el pasado, la arqueología fue uno de los elementos más significativos, ¿no? Y aquí quise incluir esta nota que apareció en Variedades en 1921, porque es muy interesante cómo dentro de esta búsqueda del pasado y la búsqueda de los orígenes, que es una pregunta que la arqueología se estaba haciendo de manera muy fuerte, ¿no? Que las ciencias arqueológicas y, digamos, los esfuerzos arqueológicos en ambos países se estaban haciendo, ¿cuál es el origen, ¿no? De nuestras poblaciones y de nuestra nación? Por supuesto que esa era la pregunta de fondo, ¿no? Y en esa búsqueda, en Variedades apareció esta nota en la que se hace la relación entre México y Perú, y entre las historias de pasado de ambos países. Y voy a leer esta cita porque me parece que es interesante en relación a cómo se está articulando esa relación con el pasado. Arte extraño, rudo, severo, el de los antiguos pueblos del imperio del Tahuantinsuyo y el del Azteca, cuya alma crédula e ingenua se inclinaba ante los ídolos de piedra y oro. La ruda ingenuidad de estos pueblos se revela en las figuras de arcilla, granito o metal que en las ruinas de templos y monumentos ha podido hallar la ciencia moderna, representada por arqueólogos e historiadores que buscan a aquellos vestigios los restos de un pasado legendario y suntuoso. Templos de esplendor bárbaro y magnífico, después de siglos todavía nos deslumbran y sorprenden. Bueno, lo fundamental de esta cita es que permite ver el punto en el que están estas piezas, el punto, cómo se están en proceso de transformación, ¿no? Cómo se está cambiando la apreciación de estas piezas, ¿no? Todavía resulta arte extraño, todavía resulta severo, pero ya hay una apreciación de que hay un tipo de valor estético que está presente en los vestigios, ¿no? Y que eso tiene todavía una relación con un momento esplendoroso de nuestra época, ¿no? Por eso hay un esplendor bárbaro y magnífico. Entonces, es muy interesante y creo que eso es parte de la relación de tensión que tenemos con el pasado en el arte, porque efectivamente hay una relación eh, digamos, de fuerzas contrarias que por un lado en esta época buscan saltar y buscan mirar hacia todos los horizontes que se les presenten, pero al mismo tiempo no pueden obviar la pregunta de dónde venimos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que indiscutiblemente nos une en muchos sentidos y que, por supuesto, también resultó productiva en el Perú. En el caso del Perú, tenemos este caso maravilloso de Philip Ainsworth Mintz. Ainsworth Mintz más bien fue al Perú en 1914 en una expedición y era un arqueólogo estadounidense que viajó notablemente por varias partes del Perú, pero también por Sudamérica. Y en esta imagen es realmente interesante porque presenta una prueba de la importancia que tenía la tradición textil en Cotahuasi. Eh, si recordamos, Cotahuasi hacía algunos tapices de gran formato, de gran valor, incluso algunos se llegó a creer, y no estoy muy segura, sí, se llegó a creer que vestían el salón, el nuevo gran salón. Entonces es muy probable que, digamos, tuviera un gran resurgimiento, ¿no? Es muy interesante en ese sentido como el papel que tiene Philip Ainsworth Mintz, porque él impulsa la reactivación de estas industrias. Y hay varios lugares en los que las escuelas empiezan a reinstaurar la práctica muy específica de cómo se tejía en Cotahuasi. Entonces, de alguna manera se busca restituir esta industria manual, recordemos que así se les llamaba,
y él es un gran impulsador de eso. Ahora, Philip Ainsworth Means fue en 1920 nombrado director del Museo de Antropología, entonces tuvo un papel destacado también en el Perú. Entonces tuvo un papel destacado en la toma de decisiones y en los proyectos. Lamentablemente duró un periodo muy corto, pero durante el breve periodo que permaneció en Perú, fue cuando recibió muy felizmente a las hermanas Iscue y las incitó a estudiar de manera amplia la colección arqueológica del museo. Entonces es muy significativo porque Philip Ainsworth Means ya tenía digamos, una posición muy clara en las discusiones arqueológicas sobre la importancia de las industrias manuales y sobre cómo era importante estudiar a los pueblos originarios de esa época. Su postura era que era necesario dejar de centrarse únicamente en los pueblos del pasado remoto y dejar de focalizar toda la atención en un pasado que ya había quedado atrás. Por supuesto, eso era importante y esa era la labor de los arqueólogos, pero la labor de los arqueólogos también tenía que ser más en un tipo de arqueólogos que se estaban formando como antropólogos, también tenía que pensarse como estudiosos de las poblaciones contemporáneas, ¿no? De las poblaciones originarias contemporáneas. Entonces, para él era importante reconocer el valor de estos objetos, de estas tradiciones artesanales, y por eso impulsó en muchos sentidos la relación entre el arte moderno, ¿no? Entre el diseño, que Elena Iscue, digamos, fue fundamental en esa historia de los inicios del diseño y de elementos decorativos, artes decorativas con la parte, digamos, más de materiales arqueológicos. Entonces, él impulsó muy entusiastamente esa relación y ese estudio, ¿no? Entonces, por eso aquí es interesante, esta es una imagen muy antigua, por eso tiene muy poca resolución, pero un poco hace alusión a este gran esfuerzo de restablecer industrias locales que daban una información muy importante sobre las comunidades y las tradiciones artesanales de distintas partes del país, ¿no? En específico las textiles. Entonces, por eso resulta como tan interesante en ese sentido, ¿no? Otra imagen que me interesaba mucho poner a discusión con estas de los textiles y sobre todo con esta idea de las industrias textiles, porque puede resultar complejo, pero una de las preguntas más interesantes a las que me enfrenté en el caso de Perú y México es cómo ambos países asumieron su relación con el pasado, ¿no? Y lo que vi en el caso del Perú es que en términos visuales, el pasado y el progreso se manifestaron siempre como dos polos en constante tensión, ¿no? Y esta es una imagen muy interesante para explorar esa relación, porque por un lado tenemos esta gran figura caminante de los chasquis, que recordemos que había este relato de que los chasquis eran quienes llevaban pescado fresco diariamente, ¿no? Y lo trasladaban para que llegara, digamos, del día, ¿no? Entonces tenían que caminar largas jornadas para poder trasladarlo. Y por otro lado, tenemos esta otra forma de traslado en la parte inferior, que es el camión. El camión es esta expresión de la máquina, del motor, de la velocidad, de la carga pesada, que está muy en relación con una época que está pensando en eso, ¿no? En, digamos, en una velocidad que está fascinada con los motores, con el run run y con todo tipo de máquinas, entonces, y maquinaria. Entonces, aquí podemos ver de manera muy curiosa cómo las proporciones nos permiten ver esta tensión tan fuerte, ¿no? Por supuesto, los chasquis eh, se sobresale de manera monumental, pero al mismo tiempo el motor del camión atraviesa horizontalmente la escena, ¿no? Es una imagen
muy, muy interesante, muy provocadora, de Víctor Morey, de Loreto, que además Víctor Morey fue un artista que se dedicó en muchos sentidos a trabajar las figuras humanas racializadas y a elaborar imágenes que tenían que ver con los usos tradicionales del pasado precolombino, ¿no? En este caso vemos un juego de oposiciones muy interesante, además muy en relación con la revista, porque la Ciudad y Campo y Camino sabemos que muchas veces hacían estos contrastes de qué sucedía al interior de un convento y qué sucedía, digamos, en la costa peruana, ¿no? Siempre trataba de presentar estos escenarios distintos. Y en este caso lo que logra Víctor Morey es interesantísimo porque logra de alguna manera vincular las formas de transporte que se están durante muchos, digamos, distintas formas de transporte en varias épocas, pero al mismo tiempo nos sugiere una relación de tensión geográfica, ¿no? Porque vemos los caminos, mucho más haciendo alusión a la industrialización, pero también vemos estos paisajes mucho más rurales. Entonces, es como muy sugerente en ese sentido. El trabajo de Víctor Morey fue mucho más amplio y trabajó con formas quizá más alusivas a lo indígena, por otro lado, ¿no? Pero, digamos, es una buena propuesta para poder establecer cómo esta relación de tensión se dio en el Perú. En el caso de México, muchas veces se dio una relación de síntesis. Lo que se intentó hacer fue incorporar formas del pasado dentro de las formas del presente o de lo contemporáneo. Y entonces, digamos, los discursos se elaboraron de una manera distinta, ¿no? De este modo podemos ver que las décadas de 1920 y 1930 vieron consolidarse una búsqueda que ya décadas atrás venía fraguándose. Con las conmemoraciones por los centenarios de independencia y el vertiginoso avance de la tecnología y los medios de comunicación, esa búsqueda por entender los orígenes se acentuó. Para muchos intelectuales de esta época, entender el origen también representaba definir el rumbo hacia el cual imaginar el futuro, una dirección que orientara los pasos y evitara un caminar errático. La tensión entre los pasados se manifestó, entre los pasados de las diferentes culturas de cada país, por supuesto, se manifestó así impetuosamente, dejando ver las fisuras y distancias entre la idealización y la realidad. Abundaron los pasados idílicos, sí, pero también esto muestra las formas en las que el pasado hoy reformula nuestra mirada de los objetos y de las materialidades, ¿no? Y en ese sentido, pensaba en los textiles, que es uno de los elementos y de las materialidades que hoy estamos en proceso de reformular y que si en algún momento evocaba muy claramente formas del pasado o formas del trabajo artesanal, hoy nos ofrece nuevas lecturas, nuevas formas de entender, sí, un pasado, pero entretejido con futuros, ¿no? Con nuevas formas de entender y de ver el futuro. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado conmigo este recorrido por las imágenes sobre el pasado. Hay mucho aún que explorar, eso sí, pero bueno, es digamos una pequeña probadita de lo que podríamos seguir indagando. Sí, Andrea, lo primero felicitarte por lo mencionado, por la conferencia y creo que has mencionado muchos temas sugerentes en torno a esta relación entre México y Perú, pensando sobre todo en las redes que se están construyendo, ¿no? Mencionando a Moisés Sáenz, José Sabogal, luego las hermanas Iscue y viendo también a Morey, ¿no? Entonces creo que eso es bien interesante y sobre todo también el papel de la gráfica, ¿no? El papel de la gráfica que vincula esta imagen que empezó en México y luego es realizada por Sabogal para Moisés Sáenz, ¿no? Eso es sumamente interesante y creo que ese es un punto importante, ¿no? Lo otro que creo que es significativo es el valor simbólico que ambos espacios, tanto México como Perú, están preocupados por encontrar esos orígenes, tanto en las culturas prehispánicas, ¿no? Sí. Entonces,
yo voy a dar paso a Bianca para las preguntas. Bianca, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Felicitaciones, muchas felicitaciones, doctora Andrea. Gracias, Bianca. Tenemos una pregunta de Oscar Casafranca Vázquez. Primero, felicita a la doctora por la ponencia y pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Por qué hasta los tiempos actuales existe una percepción diferenciada entre los textiles precolombinos frente a las obras pictóricas hechas en óleo y acrílico? Esto es respecto de lo que se entiende como obra de arte o artesanía. Maestro, muchas gracias por esta pregunta. A mí me parece una pregunta que le dio al nervio a una de las cosas que me interesa discutir y que me interesa también, digamos, historizar, ¿no? ¿En qué momento, cómo vamos construyendo esa mirada para entender a los textiles de una manera que está asociada quizá muchas veces a lo andino, muchas veces al pasado, muchas veces a lo artesanal, a lo manual, por supuesto, y que pareciera, no marcar lo mismo que este proceso intelectual y técnico que tiene el trabajo al óleo o el trabajo pictórico o el trabajo escultórico, por ejemplo. Yo creo que ese cuestionamiento de jerarquías es el momento en el que estamos, ¿no? ¿Por qué? Creo que es algo que es importante seguir indagando. Desde mi punto de vista, sí tiene que ver con una racialización de las materialidades, ¿no? Hubo este momento sobre el que estuvimos abordando, es un momento que se distingue por ser muy profuso en cuanto a teorías sobre la raza, ¿no? Incluso décadas antes, por supuesto. Entonces, ya había muchas elaboraciones científicas sobre la raza, sobre la fuerza, la fortaleza, la resistencia de distintas razas, lo que en ese momento se entendía por raza. Hoy probablemente entendemos otra cosa y lo entendemos como una categoría distinta, pero sí creo que es muy importante identificar y un poco cuestionar a nuestra propia mirada de por qué le damos ese lugar, ¿no? ¿Qué representa? ¿No? Y cómo incluso para los objetos de estudio, a veces hay elementos textiles, hay objetos textiles que nos van a dar mucha más información, nos van a permitir entablar relaciones mucho más dinámicas, ¿no? Mucho más orgánicas, como en el caso de esta en particular, que me parece realmente esta relación fue como, abarcó muchos de los personajes a los que trabajé y resultó como que toca muchos de los puntos que me interesaban, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces también en nuestros propios estudios relegamos de alguna manera el estudio de estas piezas? Ahora, es cierto que requiere pues un trabajo como más profundo. Difícilmente vamos a encontrar fuentes, por ejemplo, sobre Cotahuasi me resultó muy difícil encontrar información como mucho más precisa sobre cuándo se desarrolla, cuándo se va, digamos, disolviendo o dejando de lado la tradición de hacer tapices o cómo se transforma. Eso me fue muy difícil acceder desde acá. A lo mejor desde México hay mucha más información y a lo mejor desde el Perú hay más información y es una de las pendientes que tengo próximos. Pero en definitiva hay materialidades que son más complejas porque tenemos menos elementos para investigar, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes elementos que contribuyen a poner, digamos, más al margen a materialidades como los textiles, ¿no? Como la cerámica, que también sería un elemento que por su delicadeza, a veces no es tan fácil como investigar, pero creo que sí es importante y nos pueden dar muchas luces. Así que yo celebro la pregunta del maestro Casafranca porque realmente es una pregunta que ayuda a que nos hagamos continuamente cuando estamos viendo objetos. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Anthony Holguín. Dice, entonces, si los artistas consideraron el color desde lo simbólico, en ese sentido, quisiera saber si se recuperaron los pigmentos y técnicas precoloniales. Esa es una pregunta muy interesante y de hecho el doctor Villegas estuvo presente en parte de ese proceso de investigación que realizamos con la
con la doctora Sandra, que estuvimos en el Perú, y una de las investigaciones que nos aquejaba era qué pasó con ese muralismo que se empieza a desarrollar en el Perú y que por supuesto empieza a explorar pigmentos antiguos del Perú, ¿no? Y hay una investigación muy importante de José Sabogal en ese sentido y de su grupo. Ellos tienen en su archivo, logramos localizar materiales en los que se nota que están indagando las técnicas y las experimentaciones para reproducir no solo técnicas ancestrales del Perú, sino también técnicas, digamos, europeas, es decir, están indagando en múltiples formas para ver cómo repensar las técnicas pictóricas, pero incorporando materiales propios del Perú, ¿no? Ese era uno de los proyectos también de Diego Rivera, ¿no? A desarrollar técnicas como de encáustica que pudieran quizás sustituirse con algunos materiales como la baba del nopal y que pudiera como volverse un poco más local. No fue propiamente un proyecto exitoso porque pues sabemos que la baba del nopal es materia orgánica, de pronto puede resultar olorosa, puede resultar muy fétido, entonces no fue tan exitosa, pero sí hubo muchos esfuerzos en pensar en estas técnicas y los propios artistas hicieron varios esfuerzos como en experimentar con estas técnicas para desarrollar formas que se asemejaran a los objetos propios de allá, por ejemplo, a las lacas, ¿no? Que era una técnica muy particular del Perú, que también se dio aquí en Michoacán. Entonces, Sabogal estudió muy cuidadosamente las lacas y cómo se adherían esas lacas a los queros, por ejemplo, ¿no? Entonces, son investigaciones que sí se dieron y que también tienen que ver con cómo el pasado estimuló de alguna manera sus investigaciones, ¿no? Así que es una fantástica pregunta, muchas gracias. Eso amerita, la verdad, otro tema amplio. Muchas gracias a usted, doctora. Creo que por el momento en la página de Facebook esas son las preguntas que tenemos. Yo tendría otra pregunta, Andrea, y es en torno al tema de los textiles, ¿no? Y la importancia de estos textiles vinculados, tú has mencionado a Cotahuasi, que sin duda es, y has mostrado, ¿no es cierto?, la exposición, bueno, el salón Ayacucho, ¿no?, el Palacio de Gobierno, y quería saber si hay una experiencia similar en México, vinculada al textil. Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque eso lo busqué incesantemente. ¿Cómo podía encontrar un paralelismo en el caso de México? En el caso de México no hay un paralelismo igual, por eso yo señalaba que yo creo, y esta es una afirmación muy difícil de probar, así que no solo, digamos, la lanzo como provocación para discusión, pero sería difícil de afirmarlo. El lugar del textil en el Perú fue muy importante, ¿no? Quizá más importante que en el caso de México. Y en el caso de México, lo que sí es fundamental como materialidad es la cerámica, ¿no? La cerámica fue muy importante y sí tenemos ese tipo de historias, pero relacionadas con piezas de cerámica, en Teotihuacán en particular. Y ese es, digamos, otro de los escenarios que estudié en mi tesis de doctorado, cómo se da digamos, la renovación de la industria de la cerámica en Teotihuacán, ¿no? Ese caso en particular, que se da en Teotihuacán, liderado por Manuel Gamio, es muy interesante porque Philip Ainsworth Means sí está al tanto de eso, ¿no? Philip Ainsworth Means es conocedor de estos casos y conoció muy probablemente a Manuel Gamio en alguno de los congresos de americanistas, así que es muy, muy probable que hayan, digamos, estado en contacto y sabemos por seguro, tenemos por seguro que Means leyó a Manuel Gamio. Entonces, no sería raro pensar que hay vínculos entre estos proyectos de reactivación de las industrias antiguas, ¿no? No sería raro pensar, de hecho yo estoy segura de que hay vínculos directos entre cómo elaboran ellos estos proyectos para
reactivar industrias, que al mismo tiempo eso tiene que ver con su proyecto de revalorar las culturas originarias, ¿no? Y poner digamos, en un lugar fundamental nuevamente esa historia de los orígenes, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que es decir, yo no encontré una historia semejante, pero el que no la haya encontrado me parece que es muy diciente del lugar que tuvo el textil en el Perú. Bien, muchas gracias, Andrea. ¿Tenemos otra pregunta, Bianca? Hasta el momento no. Sí, Bueno, justo acaba de comentar, Liz Contreras pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la importancia y cómo han influenciado estos textiles en el país? Estos textiles, bueno, no sé si se refieren como a estos textiles de Cotahuasi. Es interesante porque parece que la industria de Cotahuasi fue muy importante y los esfuerzos por reactivarla, aunque hay poca información, pero fueron muy significativos. Incluso se habla de que Elena Iscue hizo un diseño que fue manufacturado por los tejedores de Cotahuasi para el Salón Ayacucho. No tenemos, digamos, una evidencia ni tenemos una imagen, pero resulta muy interesante porque nos sugiere o más bien fortalece la idea de esta relación entre arte moderno, formas de industrias manuales que se están reactivando y que se está pensando en diálogo, ¿no? Pero además también refuerza el lugar que tenían nuevamente los textiles como, digamos, imagen, ¿no? Como imagen representativa del país y también de los recursos, ¿no? Obviamente al mostrar textiles están mostrando la riqueza de los recursos textiles que hay en el país. Entonces, por eso hay relaciones como muy directas en ese sentido. En las que se busca dar a conocer la bonanza de recursos tan finos como los textiles, ¿no? Pero bueno, así que en ese sentido, esos textiles en particular parece que tuvieron una gran importancia y fueron muy significativos, pero en general me parece que los textiles, y esto también, bueno, Natalia Makhlouf lo ha estudiado con mucho cuidado y ha desarrollado como más detalladamente la reflexión sobre el lugar de los textiles en el Perú, pero creo que también es una investigación por hacer, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre la historia del textil y el arte peruano, ¿no? Hay historias muy cercanas. Yo encontré mucha caricatura que recuperaba textiles, ¿no? Donde los textiles están, digamos, ahí silenciosamente puestos, pero que siempre forman parte del mensaje, ¿no? Digamos, esta caricatura la encontré mucho en hemerografía de la época, entonces creo que sería muy interesante, eso es de las cosas con las que me quedé con ganas de explorar más la cultura visual para entender mejor qué lugar tenían estas piezas, digamos, en el día a día, cotidiano, ¿no? Creo que eso queda todavía por trabajarse. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, esas serían las preguntas que tendríamos en el Facebook, en la página de Facebook. Muchas gracias, Bianca. Bueno, yo agradecerte, Andrea, nuevamente desde la Escuela de Arte, de sus estudiantes y de sus profesores. La Escuela de Arte es tu casa, eres bienvenida para mostrarnos tus nuevas investigaciones. Y creo que es importante, ¿no es cierto?, que tu trabajo da nuevas luces sobre, digamos, toda esta red que había entre, digamos, México, Perú, Estados Unidos también, y la vinculación entre, por un lado están mirando el pasado, pero por otro lado también están mirando lo moderno, ¿no? Y eso es el diseño, y eso es algo bastante interesante porque nos permite entender que están considerando las artes de manera viva, ¿no? No como solo un estadio petrificado en el pasado, sino como un devenir al futuro. Y que eso es interesante, ¿no? Sumamente interesante. Andrea, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Fernando. Creo que no lo podría haber dicho mejor. Esa es, yo creo que de las ideas más fuertes con las que quisiera cerrar, ¿no? Son
artes vivas que están en movimiento, en dinamismo y que nutrieron mucho y nos falta, estamos en ese proceso de explorar cómo nos marcaron, ¿no? Muchas gracias, ha sido un honor estar acá con ustedes. A ti, Andrea, muchas gracias. Damos por concluida hoy día temas de arte. Los invitamos a la nuevo temas de arte que ya será el próximo mes, que vamos a trabajar sobre el tema de los muebles virreinales y pronto ya les estaré avisando para que sea la fecha de la conferencia. Cuídense, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.